tardes, hermanos. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Vivimos en un mundo de ficción que nos ha mostrado algunos superhéroes. Ustedes seguramente recuerdan, ¿verdad? Superman, Batman y el Hombre Araña. Y estos hombres o estos héroes tienen un significado para nosotros, y es que de alguna manera nos gusta ver personas que realicen grandes hazañas y que a su vez esas hazañas traigan paz, traigan justicia a la tierra. Pero en la realidad estos superhéroes son solamente ficción, y como son ficción, entonces no nos invitan a seguirlos, porque no nos ofrecen ni paz, nos ofrecen ánimo, ni mucho menos nos ofrecen confianza en ellos. Hoy, que es tiempo también de Navidad, quisiera hablarles del verdadero superhéroe, y ese superhéroe es Cristo, quien ha traído a la humanidad paz, pero también ha traído a la humanidad ánimo, y la razón es porque Él ha vencido el mundo. Eso es lo que nos va a decir el texto que vamos a estar meditando en esta mañana, en esta tarde. Juan 16, verso 33. Recordemos que estas son las últimas palabras que ha dicho Jesús a sus discípulos antes de su arresto, y con lo cual quiere transmitirle consuelo, esperanza, certeza a ellos. Mira lo que dice entonces Juan 16, 33. En la Nueva Traducción Viviente dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, o muchas aflicciones, muchas tribulaciones, mucho sufrimiento. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y ese es el título de este sermón: Jesús, el vencedor del mundo. Y Jesús es el vencedor del mundo porque nos ha traído primeramente su paz. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. ¿Qué palabras son entonces las que ha dicho Jesús a sus discípulos antes de su crucifixión? ¿Qué es lo que Jesús le ha dicho a ellos antes de que parta el Padre y les diga que ellos van a ser sus representantes aquí en la tierra? Y esa es una pregunta que le hacía al texto, y creo que de alguna manera, de forma general, pues es lo que yo he venido predicando desde Juan 13, en lo que les he dicho que se conoce como el discurso del aposento alto. Pero creo que más específicamente el Señor se está refiriendo al mismo capítulo 16 que he predicado también aquí en este lugar. Y si usted nota el verso 5 de ese capítulo, lo que Jesús ha prometido por un lado a sus discípulos es que Él va a partir al Padre, pero va a dejar su Santo Espíritu, y lo va a dejar para que sea su consolador, o sea, para que les ofrezca consuelo en medio de las tribulaciones, para que los libre en medio de las tribulaciones, o tal vez para que le dé aliento a ellos en medio de las tribulaciones. Recordemos que les dije que Jesús le había dicho a sus discípulos que el mundo los iba a odiar tal como lo odiaron a Él, y tal como lo persiguieron a Él, nos perseguirían a nosotros. Así que en ese contexto en que Jesús promete el Espíritu Santo a nuestras vidas, pues ya trae paz, ¿o no? Porque usted va a pasar por tribulaciones al igual que yo, pero va a tener el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo es la paz. Pero hay algo más, hermanos, y es que si el Espíritu Santo mora en su vida y mora en mi vida, eso hace realidad de algo, y es que usted y yo hemos sido perdonados de nuestros pecados
por nuestro buen Dios. Así que eso significa que ya Dios me mira a través de Cristo justo delante de Él. Pero significa también que yo ya no voy a tener que estar bajo el juicio de la ira del Señor, porque he sido reconciliado con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le da paz a usted eso o no? Eso es lo que Jesús entonces nos viene diciendo. Pero si usted continúa ahí viendo los versos 16 de ese mismo capítulo, lo que Jesús ha añadido a sus discípulos es que Él va a partir al Padre, va a ser muerto, va a ser sepultado, va a resucitar al tercer día y va a volver a encontrarse con ellos. Y que eso se va a convertir en una razón fundamental para que ellos tengan gozo. Porque han pasado del dolor que les produjo la muerte de Cristo al gozo que les ha producido la misma resurrección. Eso trae paz. Porque lo que nos dice este evento de Cristo es que la muerte no retuvo al Señor. Y que la resurrección del Señor entonces significa que nosotros un día vamos a resucitar juntamente con Cristo. O sea, la paz del Señor se materializa, se hace evidente en nuestro gozo. O sea, yo no puedo decir, yo tengo paz, pero mi cara está larga, porque sería algo incongruente, no tendría coherencia. La paz y el gozo van de la mano, porque ambos son fruto del Espíritu Santo de Dios. Esa paz de la que nos habla Jesús dice que es una paz que nadie puede robar, que va a permanecer para siempre. Esa es la paz, producto de la resurrección de nuestro buen Señor Jesucristo. Hemos sido liberados del poder de la muerte y ahora andamos en vida eterna con el Señor Jesucristo. ¿Lo llena de paz eso o no? Pero Jesús sigue añadiendo otras razones por las cuales entonces debemos tener paz. Vayan a los versos 22 y 23. Jesús dice que el día en que Él vuelva a verlos después de su resurrección, va a permitir que no le pidan nada a Él, sino que le pidan directamente al Padre. ¿Por qué nos da paz esa realidad, hermanos? Porque tenemos un Dios que conoce nuestras necesidades, que conoce nuestras realidades, al cual podemos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual se le ha delegado la autoridad de parte de Dios para que responda a nuestras necesidades. Entonces usted tiene paz de saber que puede o que cuenta con un Dios que tiene cuidado de usted. Eso le da paz. Saber que en términos prácticos esto significa que usted o su paz no depende de la empresa en la que usted trabaja, ni depende de su jefe, ni depende de las circunstancias económicas que se dan, sino que usted tiene paz porque sabe que su sustentador es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Cristo nos quiere decir con lo de lo que les he dicho. Pero adicional a eso, el verso, hermanos, 27 dice: ya que el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Tenemos paz porque sabemos que somos hijos de un Dios que nos ama profundamente, que no necesitamos hacer más o dejar de hacer las cosas para que el Señor nos ame más o nos ame menos. Simplemente el Señor nos ama. Y como nos ama, entonces nos ha dado la capacidad, por su gracia, de poder cumplir sus mandamientos. Amamos a Dios porque guardamos sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, entonces significa que yo vivo
en una vida de buenas decisiones, en una vida guiada por la voluntad del Señor, y eso trae a mi vida paz. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Les he dicho todas estas cosas. Y finalmente también Cristo nos ha dicho que su obra redentora ha sido planeada por Dios mismo. No ha sido producto de una casualidad. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque lo que Jesús quiere decir allí con ese término de paz está dado en un contexto de salvación. O sea, lo que Jesús les está diciendo a los discípulos es: todas estas cosas yo se las he dicho y apuntan a la amplitud de la salvación que ustedes han recibido a través de mí. O sea, la paz es un don de Dios que es producto de la salvación que tenemos a través del Señor Jesucristo. Por eso es posible que usted tenga paz en todos los ámbitos de su vida en medio de las realidades difíciles. Tenemos paz porque por su gracia Dios nos ha permitido participar de su salvación. La salvación trae consigo paz. Usted tampoco puede dividir esas dos cosas. Tampoco puede decir: tengo la salvación pero no tengo la paz de Cristo, porque la paz es el resultado de que usted y yo estemos unidos a Él. Esa paz ha sido grabada en su vida, como ha sido grabada la salvación por toda la eternidad. Esa paz no puede perderse. Y eso nos dice mucho, ¿no? El que la paz no se pueda perder y esté ahí unida junto con la salvación. La paz entonces es consecuencia de ser salvos, hermanos. Esa paz llega entonces e irrumpe nuestra realidad, nuestro modo presente, hermanos. Es una realidad que, si bien aguarda una plena realización cuando Jesús venga por segunda vez, no es una utopía. Es esa paz de la cual hablaron los profetas. Es esa paz que apunta a Cristo. Es esa paz que apunta a su acción redentora, hermanos. Es esa paz que nos habla entonces de que la nueva creación de Cristo ha comenzado desde su llegada, hermanos. Es esa paz que procede del que era, del que es y del que ha de venir. Por eso nos sustentamos en esas realidades, hermanos. La paz de Cristo entonces es una paz universal, es una paz duradera. Y es una paz que se distingue del mundo porque no es circunstancial. Es a pesar de lo que estemos viviendo. O sea que esa paz en medio de esa salvación que hemos obtenido con el Señor apunta a una vida de descanso, a una vida de quietud, a una vida de salud mental, a una vida de seguridad íntima para con nuestro Señor Jesucristo. Es la paz del Señor, hermanos, la que, por ejemplo, puede prevenir las guerras. Cuando los pueblos se quieren levantar y exigir una guerra. Esa es la paz, hermanos. La paz de Jesús a la cual apunta este texto es una paz de buenas relaciones interpersonales. Es una paz de perdón. Y como nosotros hemos recibido la paz del Señor, entonces estamos llamados a ser pacificadores. Eso dice Mateo 5, 9. Si usted mira entonces la paz desde este punto de vista de salvación, pues va a cambiar su cosmovisión de ver la vida. Porque le dice que la paz que ofrece Jesús va más allá de tener una zona desmilitarizada.
Va más allá de tener unas personas en cierto lugar de la geografía de un pueblo o de una nación. Va más allá de evitar una confrontación bélica entre los pueblos o entre las naciones. No, la paz de Jesús va mucho más allá. Va mucho más allá de creer que solamente aplica para un orden jurídico donde se han establecido unas leyes y unos acuerdos para decir que ya no haya guerra, que ya no haya contiendas entre unas partes de la población. Va más allá. ¿Que es importante eso? Claro que sí, hermanos. Pero la paz sobrepasa todo nuestro entendimiento. Porque la paz que da Jesús está mediada por el perdón. Entonces, ¿puedo perdonar? Porque el Señor me perdonó a mí. Y donde hay perdón, es mucho más fácil manejar unas buenas relaciones interpersonales. Tener una buena concordia, tener una buena armonía. Ahora, miren lo que dice el texto, lo que continúa diciendo. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Hay un contraste, ¿o no? Jesús está ofreciendo una paz, pero lo está ofreciendo en medio de una realidad, donde dice que en el mundo vamos a tener muchas pruebas y vamos a tener muchas tristezas. O sea, la paz que da Cristo debe verse en un espacio de tribulaciones, de conflictos, de tiempos difíciles que vamos a tener en este mundo. ¿Y sabe por qué? Porque este mundo está en pecado, está alejado de Dios y no mantiene una buena relación ni con Dios, ni con otros, ni consigo mismo. Esa es la realidad entonces que tenemos que vivir. Realidades como las persecuciones del mundo que nos odian, porque nosotros no continuamos con los planes de este mundo, porque predicamos la bendita palabra de Dios y esa palabra va en contra de los objetivos y los propósitos que se trazan el hombre. Eso hace parte de las tribulaciones. Así, de la misma manera que Jesús fue perseguido, que Jesús fue odiado, nosotros vamos a ser odiados. No soy un seguidor de las redes, hermanos, por algunas razones, dentro de ellas porque no cuento con tiempo. Pero por alguna razón la semana pasada llegó un video a mi celular y me llamó la atención porque decía la defensa de X político. Yo decía, bueno, vamos a ver cómo es que lo defiende. Y la defensa a ese político era ir en contra de nosotros los cristianos. Y la razón que este hombre estaba dando era porque seguramente se está diciendo que nosotros vamos a salir en un momento dado como iglesia a marchar a favor del gobierno de turno. Entonces quien presentaba esto decía literalmente: evangélicos malditos. Pero adicionalmente añadía: pastores analfabetas e ignorantes, que lo único que hacen es estudiar la palabra del Señor. Lo único, no es otra cosa. O sea, estudiar la palabra es una trivialidad para él. Esas son las realidades, hermanos, entonces, en las que debemos descubrir la paz del Señor. Cuando estamos rodeados de amenazas, poseer tranquilidad cuando la gente está siendo hostil contra nuestra fe. Lo que Jesús está diciendo aquí es: la paz no es ausencia de conflictos. Usted no le puede pedir al Señor que le quite los conflictos para usted tener paz, porque si no, esa paz sería como la paz del mundo, que es circunstancial. Si las cosas van bien, entonces yo tengo
paz. Pero si entre comillas no va como yo quisiera que fuera, entonces pierdo la paz. Esa es la paz del mundo, pero no es la paz que el Señor nos ha dejado. La paz de Jesús significa la tranquilidad, el sosiego que usted y yo podemos tener en medio de un matrimonio difícil, en medio de una separación, en medio de un hijo o una hija a la cual hemos venido compartiendo por muchos años, pero que coquetea con el cristianismo y aún no se ha comprometido firmemente con el Señor Jesucristo. Ahí, en medio de esas realidades, es donde se manifiesta la paz del Señor. Cuando tenemos tranquilidad frente a las políticas de un gobierno de implementar la ideología de género para los colegios confesionales. En medio de esas realidades, cuando estamos en una enfermedad, cuando estamos en un duelo, cuando estamos en una pérdida, ahí es entonces donde tiene que hacerse evidente la paz del Señor. Y eso entonces ya nos da otro sentido a nosotros los cristianos. Y es saber que la paz no es ausencia de la manifestación de mis emociones. No es decir, estoy en esta situación difícil y me cuesta un poco andar en medio de ella. No es decir, estoy enfermo, pero no puedo decir que estoy enfermo, porque nos han enseñado que en medio de la enfermedad yo tengo que declarar es sanidad, ¿no? Si está enfermo, tú tienes que decir que está enfermo para que el Señor lo sane, ¿o no? Porque si no estaríamos vendiendo un falso evangelio. El libro de Juan nos muestra cómo Jesús mostró sus emociones frente a todas las realidades de su vida. Entonces perdió la paz Jesús cuando lloró frente a la pérdida de Lázaro. Eso es, hermano. Mientras pensaba en este texto, pensaba cuál fue la situación de los discípulos de Jesús después de que el Señor les dijera estas palabras de tengo paz, y ya se las había dicho en 14:27, ¿no? ¿Y qué cree que pasó? ¿Dónde estaban los discípulos después de que Jesús fue crucificado? ¿A dónde fueron? Vaya por favor a Juan 20, del 19 al 21. ¿Dónde los encuentra usted? Los encuentra con las puertas de par en par. ¿Sí? Los encuentra con las puertas ¿qué? Y la traducción, una traducción viviente dice, las puertas están bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. Ahí estaban ellos en medio de esa realidad. La paz entonces significa que también la vamos ganando de a poco, hermanos. Los discípulos están siendo transparentes con su realidad. Pero cuando Jesús se encuentra ante ellos, después de que Pedro lo hubo negado, después de que ellos se dispersaron cuando lo cogieron a él, Jesús se aparece y les dice, la paz sea ¿con qué? Con ustedes. Los afirma en su paz. Que su paz gobierne sus vidas. Que su paz siga estando con ustedes. Los llena otra vez de confianza. Lo que Jesús les está reafirmando ahí es el perdón
para con ellos. Pedro, me has negado, me han abandonado, pero con todo la paz sigue estando con ustedes. Esa es la realidad de Jesús, hermanos. No es que exprese mis emociones y entonces ahora Jesús me dice, te quito la paz. ¿Perdiste toda mi confianza? ¿Ya la paz no está en tu vida? Mientras estemos en esta tierra, la paz no va a ser completa. La paz solamente va a ser completa cuando Jesús venga por segunda vez. Pero frente a todas esas realidades, hermanos, podemos ver el caos en que puede estar el mundo, en que puede estar Colombia, en la situación que pueda estar. Pero yo estoy confiado en el Señor porque sé que el Señor tiene el control de cada situación. Y eso me debe dar la paz. Que cuando hubo entonces el paro, usted se fue temprano para su casa, perdió la paz. No, fue sensato, hermano, porque tal vez irse tarde le iba a complicar un poquito más la situación. Yo por lo menos cuando entraba a mi casa saludaba al vigilante. ¿Cómo está todo? Bien, bueno. Cualquier cosa, usted puede dejármelo saber por el semáforo. Pero no había perdido la paz. Y cerré la puerta bien y le eché llave. No la dejé abierta de par en par. ¿Me estoy explicando, hermanos? Esa es la realidad. Y normalmente me acuesto y parece que cuando me despierto es como si hubiera 5 minutos, porque me acuesto a las 10 y hasta que timbra el reloj. Eso es lo que Jesús entonces nos está afirmando. Creo que es la paz del Señor, con toda seguridad, la que me ha acompañado en mis días difíciles. Esos días que irrumpieron en un momento dado cuando perdí a mi mamá, al año perdí a mi papá, cuando la enfermedad ha tocado a mi puerta, cuando he tenido que vivir muchas pruebas, cuando he tenido que vivir muchas situaciones difíciles, y le pregunto al Señor, Señor, ¿cómo es que todavía mantengo tu paz? ¿Cómo es que no he perdido la cabeza todavía, Señor? Esa es la paz entonces que podemos experimentar en el Señor. Actuamos de esa forma porque Jesús ha prometido cuidarnos, ha prometido darnos de su paz en medio de las pruebas y las tristezas. Pero Jesús entonces va a añadir esa misma paz que podemos tener es gracias a la certidumbre de que Jesús ha conquistado sobre el mundo. O sea, la paz que usted y yo podemos tener es porque juntamente con Cristo hemos tenido la victoria sobre este mundo, sobre estas situaciones. Es el que Jesús haya sido entonces el vencedor del mundo, el que le da mucha validez a esa paz interna dentro de nosotros. Y es lo que nos llama a tener ánimo en medio de situaciones difíciles. ¿Cuántos de ustedes no tienden a desanimarse cuando viven situaciones difíciles? ¿Quién no? Si hay algo que caracteriza al ser humano es que tiende o tendemos a desanimarnos. Pero Jesús está diciendo entonces, pero anímense, y la razón que está dando es porque yo he vencido al mundo. El que Jesús haya vencido al mundo no solamente nos da paz, sino trae ánimo.
Este término se traduciría mejor como nos da valor, nos da valentía. Lo que Jesús está diciendo es la solución en medio de esta realidad, en medio de estas situaciones de pruebas físicas y espirituales que usted pueda estar viviendo, es estar con el ánimo del Señor. Es confiar profundamente en ese Jesús que ha vencido al mundo con el poder de su resurrección y con el poder de su evangelio. Por eso usted entonces puede tener ánimo, porque nos permite entonces tener claridad de que siempre vamos a estar con el Señor, de que Dios a través de Jesús ha venido a establecer el orden a este mundo ya, inmediato. Por eso nos animamos, hermanos, porque sabemos que la presencia o la venida del Señor Jesús por segunda vez está cerca. Eso significa que Jesús haya vencido al mundo, que un día vendrá y restaurará este mundo de manera completa y reinará su paz de manera completa por siempre y para siempre. ¿Le da ánimo eso o no, hermano? Pero también nos animamos y debemos tener ánimo, porque al Jesús vencer el mundo, lo que está diciendo es: yo he vencido el pecado, yo he inaugurado con mi llegada el reino de paz. No es que Jesús haya llegado para venir y aniquilar a todas las personas y a todo este orden creado, sino que Jesús llegó para salvar a esta humanidad que estaba perdida en sus delitos y en sus pecados, para hacer que estas personas que son nacidos del mundo nazcan de nuevo bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso significa, hermanos, significa que esos mismos hombres que hoy son o están inmersos en todas sus angustias, en todas sus tribulaciones, porque no quieren al Señor, van a ser arrancados del dominio del mundo, del dominio de Satanás. Cuando Jesús se dirige al Padre en el capítulo 17, en el verso 20, y Jesús ora por sus discípulos, Jesús afirma que muchos van a creer por el mensaje de ellos. Muchos van a creer por el mensaje del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Le anima a usted a eso, hermano, a compartir el Evangelio? Porque es a través del Evangelio que el Señor presenta la reconciliación con nuestro buen Dios. Es el Evangelio que nos muestra el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús fue arrestado, no promovió la guerra, sino promovió la paz. Cuando Jesús estaba con Pedro y Pedro le corta la oreja a Malco, ¿qué hace Jesús? Córtale la otra, Pedro. ¿Sí? Pedro, cálmate. Si Jesús hubiera querido librarse, lo hubiera podido hacer. Un relato en uno de los evangelios nos muestra que Jesús, cuando estaba frente a una opresión de la multitud, pasó por medio de ellos. Le abrieron camino. Eso es lo que nos anima. Que Jesús estableció su reino no con la guerra, estableció su reino con su paz. Y es gracias a eso que Satanás está vencido. Puede ser un enemigo real, pero ya Jesús obtuvo la victoria sobre él. Eso debe animarnos, eso debe darnos mucha valentía.
en un mundo como este, que no solamente está en bancarrota moral, sino espiritual y hasta intelectual. Porque a veces nosotros los cristianos queremos suavizar este mundo, hermanos. Queremos decir, no, este mundo no está como pareciera. No suceden tantas cosas malas. Pero esa no es la verdad, hermanos. Hace poco escuché un podcast. Ahorita se habla de podcast, ¿no? Ya uno fácilmente empieza a desactualizarse. Y en ese diálogo que tenían con un músico colombiano muy famoso, ha ganado varios premios Grammy, creo que ha sido escuchado en todo el mundo o en muchas partes del mundo, ha tenido muchos reconocimientos, y se le pregunta que a qué le tiene miedo, y él dice: tengo miedo al medio ambiente, está descontrolado, tengo miedo a la intolerancia, tengo miedo a la inseguridad, tengo miedo de este mundo que está gobernado por locos. Ahí están los pensamientos de esta persona. Tengo miedo de una tecnología que va tan avanzada y no sé en qué va a parar. Nosotros no tenemos miedo de eso, hermanos, porque sabemos que el gobierno de las naciones descansa sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de paz. Pero siguen en su diálogo y me llama la atención cuando a él le preguntan: ¿y qué lo motiva? ¿Qué lo motiva? Y él dice: me motiva la película de Queen. Y uno dice: ¿cómo puede responder a estas realidades? O sea, lo motiva la película conforme a la personalidad de Freddie Mercury, el vocalista, el pianista, el compositor de esta banda de rock británica, que fue censurado en muchos países porque promovía el libertinaje sexual, porque promovía el travestismo. Y él dice: a mí lo que me motiva es la película de Queen. Entonces, ¿cómo es este mundo, hermanos? ¿Tan suave como queremos parecer que está? Es un mundo que se mueve en medio de las adicciones. Ustedes saben que hoy se habla de una adicción que se llama la ludopatía, ¿cierto? ¿Sí? Que es la adicción a los videojuegos, a los casinos, donde la gente pasa horas tras horas en esa realidad. Y quienes están ahí se dice que es muy difícil que salgan de esa situación, y si salen pueden ir a caer en ella. Y como el ser humano necesita recompensas, entonces se ven inmersos en esos juegos para conseguir una recompensa y saciar los vacíos que tienen en su vida. No pueden controlar sus emociones, entonces descargan todas sus emociones en medio de esas realidades. Son tan extremos, pero tan extremos, hermanos, que escuchaba a una persona que había sido empleado de un casino. Dice: mire, primero a nosotros nos pedían que llamáramos todos los días a los clientes que no llegaban, para que vinieran de nuevo al casino. ¿Y qué creen que pasaba cuando los llamábamos? Aparecían.
Es tan profunda esas adicciones, decía la persona, que un día entró un cliente con 20 millones de pesos y cuando salió había perdido 18 millones. Y yo le pregunto, ¿y cómo le fue? Y él dice, me fue muy bien. ¿No perdiste 18 millones? Dice, sí, pero es que no salí pelado, me quedaron 2 millones de pesos. No es visible, pero es la realidad del mundo, hermanos. Y dice, hay otra señora que frecuenta el casino, tiene mucho dinero. Y un día yo le dije, mire, ¿por qué no coge un crucero? Se va para cualquier parte del mundo con la cual usted tiene la capacidad de hacerlo. Y lo que esta señora responde es, nada me llena tanto como apostar en el casino. Eso es, hermanos. Aún las adicciones no están tan lejos de nuestra realidad como iglesia. Porque usted y yo corremos el riesgo de pasar mucho tiempo frente a una pantalla de un celular, de un computador o de la televisión, más allá de lo que pasamos frente a la bendita palabra del Señor. ¿Hasta dónde encontramos el tiempo que invertimos en el celular como una adicción? ¿Quién determina eso? ¿Quién determina si estás pasando 3 o 4 horas al día frente a una pantalla y no estás siendo adicto? Cuando tienes que estar todo el tiempo en medio de un aparato electrónico. Ese es el mundo al cual el Señor ha vencido. Ese es el mundo al que el Señor nos llama a traer el cielo a la tierra, porque Él ha triunfado sobre este mundo. A esas personas es las que el Señor nos llama a presentarles el bendito evangelio del Señor. A esas personas es el que el Señor nos invita a transmitirle la clase de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Esas personas son las que necesitan ser reconciliadas con el Señor, con ellas mismas, con otros, con este medio ambiente, hermanos. Usted y yo tenemos esa responsabilidad porque somos los representantes del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Predicamos la bendita palabra de Dios porque estamos seguros, como dice el apóstol Pablo, que ese velo, esa ceguera espiritual que Satanás ha puesto sobre los hombres, es posible quitarla con el poder del evangelio del Señor. Eso nos anima, eso nos da valentía de saber que es el evangelio el que puede hacer a través de Cristo que su luz resplandezca en medio de quien no lo conoce. Pero el que el Señor haya vencido al mundo, haya traído paz, debe animarnos a nosotros, hermanos, como iglesia, a acusar a este mundo en medio de la corrupción, en medio de la pobreza, en medio de políticas que van en contra de la bendita palabra del Señor. Nos demanda alzar la voz por la injusticia, por la discriminación, por la violencia. ¿Sabía usted eso? Porque el que Jesús haya vencido al mundo, entonces no solamente tiene una connotación espiritual, sino tiene una connotación social. O sea, Jesús vino no para cambiar solamente las realidades espirituales de las personas, sino las realidades humanas.
Cuando Jesús habla en este Evangelio de Juan, dice: yo les he dicho las palabras, pero son palabras que han sido acompañadas con hechos. La iglesia de hoy, de estos tiempos, necesita acompañar sus palabras, el Evangelio del Señor, con una transformación social. Necesitamos ir más allá de estas 4 paredes. Yo digo en ocasiones, como iglesia, hacemos varias cosas dentro o para nosotros mismos. Sería bueno, mis hermanos, que este martes 17, ya les he oído que iban a haber buñuelos y natilla para todos, ¿cierto? Y es posible. Usted procure o procuremos invitar a una persona que no conozca del Señor, para que conozca el verdadero significado del Señor, así usted y yo nos quedemos sin la natilla y sin el buñuelo. Eso es creer firmemente que Jesús es el vencedor del mundo. Eso significa en términos prácticos. A eso entonces es lo que nos está llamando el Señor. A transformar no solamente el mundo interior de las personas, sino también este mundo exterior que nos rodea. El 21 de noviembre, que fue el día del paro, por alguna razón subí a la terraza del edificio donde vivo y oré por la realidad de lo que estaba pasando por esta nación, y también pude ver lo dividida que estaba la ciudad. Y en medio de eso estaba un señor que hace arreglos en el edificio. Así que yo me acerqué a él. Y bueno, ¿cómo ve las cosas? ¿Cómo estuvo su traslado de su casa aquí? Dice: bueno, el comercio está cerrado, algunos locales, las cosas están quietas. ¿Y cómo es la realidad? Bueno, un poco preocupante. Pero necesitamos que este país cambie. Y le dije: claro, pero nosotros también necesitamos cambiar, porque también somos corruptos, ¿o no? ¿Quién de nosotros no ha hecho trampa alguna vez? ¿Ah? ¿Nadie? Bueno, yo por lo menos sí he hecho trampa. ¿Quién de nosotros no miente de alguna vez por ahí? ¿De cuando en cuando? Si dices que no, te es mentiroso, porque el Señor ha dicho que si dices que no mientes, eres mentiroso. Le digo eso, tú también necesitas eso. ¿Dónde crees que vas a pasar la eternidad? Cuando mueras. No sé. Necesitas del Señor Jesucristo. Porque no vas a poder presentarte justo delante del Señor cuando te llame a cuentas. Solamente por la obra de Cristo en tu vida vas a poder ser justo. Y esta persona necesita o termina reconociendo su necesidad del Señor, reconociendo al Señor como su Salvador. Termino orando por él, termino animándole a que lea la Biblia, termino animándole a que vaya a una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Eso es lo que Jesús puede hacer en medio de estas realidades que para nosotros parezcan caóticas. Ese es el papel que usted y yo tenemos como representantes de Dios aquí en la tierra. Ese es el ánimo que usted y yo debemos tener. Porque hoy entonces, hermanos, hemos recordado que Jesús, por ser el vencedor del mundo, trae paz y trae ánimo. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, hermanos?
Y es tiempo para encontrarse con el Señor. Es tiempo para expresar nuestra gratitud al Señor por esa salvación que ha traído consigo su paz. Es tiempo tal vez que le pidas al Señor que puedas seguir experimentando esa paz, ese sosiego, esa tranquilidad, ese equilibrio mental, esa salud mental en medio de una situación difícil por la que pueda estar pasando. Pero es tiempo también para comprometerse con el Señor, hermanos. Es tiempo para decirle, Señor, yo hoy he entendido una vez más que tú eres el vencedor del mundo, y eso me debe dar valor, eso me debe dar valentía para ir y predicar tu evangelio, Señor, para ir y ayudar a una transformación social, Dios, en este país, en esta nación, en mi contexto. Hoy es tiempo también para venir y reconciliarnos delante del Señor. Es tiempo para reconocer que su paz proviene solamente de Él. Hoy es tiempo para estar a cuentas con el Señor. Hoy es tiempo para pedir, Señor, que todo aquello que yo he escuchado, que tú me has dicho, Señor, y que he aplicado, Dios, sirva para encontrar tu paz, porque esa paz es producto de que tú gobiernas mi vida. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, gobierna mi vida. Es tiempo de pensar, el Señor está gobernando su vida, sus realidades, todas sus áreas. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo en el que hemos escuchado tu voz a través de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque has vencido al mundo, has traído tu salvación y por eso nosotros podemos tener paz, Señor, tener ánimo, Dios, tener valor para seguir en medio de este mundo hostil, en medio de nuestras pruebas, de nuestras dificultades, Señor. Ayúdanos a que tu paz y tu ánimo, bendito Dios, nos permitan evidenciarte a ti, Señor. Proclamar tu evangelio, Señor. Y como tus representantes, comprometernos con la transformación espiritual, pero también social de esta humanidad. Esto te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Una buena tarde.